Domingo con la Iglesia. Muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, Jesús resucitó. Se apareció a María Magdalena, a 2 de sus discípulos, y por último, estando los 11 discípulos a la mesa, se les apareció. Es Domingo con la Iglesia. La diócesis de Vélez comparte sus experiencias de fe y su camino pastoral de nueva evangelización, con la coordinación de la Delegación de Comunicaciones. En la luz del nuevo día que amanece. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Oremos con el Salmo 32. Nosotros aguardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Atento saludo, amables oyentes. Soy el Padre José Ricardo Santo Rodríguez y junto a Nancy Ortiz les invitamos a vivir este domingo, el 19º del ciclo C en la liturgia. Mi saludo, Padre Ricardo, para usted y para todos los oyentes. La Iglesia nos llama hoy a estar vigilantes en todo momento. Nuestra fe nos enseña a descubrir al Señor en los signos de los tiempos. Necesitamos creer en la fe, en la búsqueda de las cosas del Señor. Sí, Nancy, la vida de fe impone trascender las ocupaciones mismas en que debemos empeñarnos. Exige caminar vigilantes. Que sea hoy la ocasión para orar por nuestro país en este cambio de gobierno. Oremos para que Dios siga guiando a Colombia. Teniendo en cuenta que el compromiso es de todos como ciudadanos, debemos construir un clima de paz, de convivencia y tolerancia, pues el bienestar del país no depende solo de quienes gobiernan. Vivamos con fe este domingo con la Iglesia. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra. Dichoso el pueblo que el Señor se En el Evangelio de hoy, tomado de San Lucas, en el capítulo 12, versículos 32 al 48, leemos la parábola de los siervos esperando a su Señor, que es un pasaje expresivo sobre la vigilancia cristiana. El servidor, el cristiano, no busca la recompensa, sino que se empeña en la obra del Señor para que cuando llegue le encuentre fiel, dispuesto a recibirle. Escuchemos. es el Señor, aleluya. Jesús resucitó, aleluya, aleluya. Y Jesús dijo: No tengan miedo, ovejas mías, ustedes son pocos, pero el Padre en su bondad ha decidido darles el reino. Vendan lo que tienen y den a los necesitados. Procúrense bolsas que no se hagan viejas, riquezas sin fin en el cielo donde el ladrón no puede entrar ni la polilla destruir. Pues donde esté la riqueza de ustedes, allí estará también su corazón. Sean como criados que están esperando a que su amo regrese de un banquete de bodas, preparados y con las lámparas encendidas, listos a abrirle la puerta tan pronto como llegue y toque. Dichosos los criados a quienes su amo al llegar encuentre despiertos.
Les aseguro que el amo mismo los hará sentarse a la mesa y se dispondrá a servirles la comida. Dichosos ellos, si los encuentra despiertos aunque llegue a la medianoche o de madrugada. Y sepan ustedes esto, que si el dueño de una casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría que nadie se metiera en su casa a robar. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Pedro le preguntó: Señor, ¿dijiste esta parábola solamente para nosotros o para todos? Dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y atento, a quien su amo deja encargado de los de su casa para darles de comer a su debido tiempo? Dichoso el criado a quien su amo cuando llega lo encuentra cumpliendo con su deber. De veras les digo, que el amo lo pondrá como encargado de todos sus bienes. Pero si ese criado, pensando que su amo va a tardar en llegar, comienza a maltratar a los otros criados y a las criadas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, el día que menos lo espere, y a una hora que no sabe, llegará su amo y lo castigará, condenándolo a correr la misma suerte que los infieles. El criado que sabe lo que quiere su amo, pero no está preparado ni lo obedece, será castigado con muchos golpes. Pero el criado que sin saberlo hace cosas que merecen castigo, será castigado con menos golpes. A quien mucho se le da, también se le pedirá mucho. A quien mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Es el Señor, aleluya, Jesús resucitó. El primer día, muy de mañana, van al sepulcro al salir el sol. Santas mujeres llevando aromas, ven que la piedra alguien quitó. Baja del cielo resplandeciente una figura llena de luz. El ángel dice: Santas mujeres, vivo y hasta el que murió en la cruz. Aleluya, aleluya, aleluya. es el Señor, aleluya, Jesús resucitó. Creo en Jesús, Él es mi amigo, es mi alegría, Él es mi amor. Creo en Jesús, Él es mi Salvador. El pastor y la palabra de hoy. Yo soy el buen pastor que entrega la vida por sus ovejas. Nuestro obispo diocesano, Monseñor Marco Antonio, nos ofrece una reflexión de la palabra de hoy para que como cristianos vivamos este domingo con la Iglesia. Queridos hijos, reciban mi saludo en este 7 de agosto. Hoy encomendamos de manera especial a nuestra patria. Invocamos el don del Espíritu Santo, que sea Él el que, incluso por encima de las voluntades humanas, sepa penetrar en el corazón de los hombres y hacerlos tomar, sobre todo en nuestros gobernantes, las mejores decisiones. El texto de hoy comienza con una expresión de Jesús que llena de fe, confianza, ternura y garantiza protección y seguridad. Dice Jesús: no temas, pequeño rebaño. Y el motivo de no temer es el amor que el Padre nos tiene al confiarnos su reino. La Iglesia siempre será una pequeña grey y no pretende nunca llegar a ser fuerte. Dice el Padre Fausto una cosa muy bella: muchas ovejas juntas nunca formarán un lobo. Y es cierto. Para aceptar ese reino es necesario, como cuando se encuentra el tesoro escondido, venderlo todo y compartirlo en limosna, en lugar de acumular y angustiarnos ante la posibilidad de que nos roben todo. La propuesta es pasar de una herencia que hace pelear entre hermanos a recibir un don que nos une entre sí y con el Padre. Limosna, tzedakah
La Biblia significa justicia, de manera que desde la Sagrada Escritura no es justo que uno posea en exceso mientras otro pasa necesidades y hambre, cuando todos somos hermanos. El reino no es una herencia para repartir, sino un don para compartir. En el fondo, la propuesta contiene el secreto de la felicidad, que la vida deje de ser una acumulación inútil para satisfacer caprichos o una insatisfacción angustiante para cada vez más acumular. De ahí la invitación también a hacerse bolsas, pero no para echar lo que se acumula, sino para acumular lo que se da y comparte en el amor a los hermanos. Esas bolsas y lo que hay dentro jamás se pudrirá. El que da se enriquece ante Dios con la misma riqueza de aquel que es rico en misericordia. Esa bolsa llena de misericordia jamás será motivo de afán y angustia y nunca será objeto de deseo de los ladrones. Por el contrario, será fuente de felicidad y motivo para seguir amando y sirviendo como Cristo. Las palabras "tengan ceñida la cintura" se entienden en el contexto de un mundo en el que se llevaban túnicas muy holgadas que llegaban hasta los pies, por lo que era inevitable ceñirse la cintura con un cinturón para realizar ciertas actividades que supusiesen esfuerzo o movimiento. Tener ceñida la cintura expresa disposición, entrega a una tarea. Entendemos con esto que no podemos pasar la vida mirando al cielo, sino ponernos en el trabajo de hacer presente a Jesús sobre la tierra, haciendo lo mismo que Jesús hizo y enseñó. Algo parecido hay que decir de las lámparas encendidas. Es una metáfora para designar cómo por el bautismo somos luz de Cristo, llamados a iluminar a los demás. Nos lo explica el Señor a través de dos ejemplos, de unos criados que aguardan a su Señor y el de un dueño de casa que vigila sus bienes porque no sabe a qué hora vendrá el ladrón. En ambos casos se pone de relieve la misma exigencia: necesidad de una actitud vigilante y llena de esperanza. El que no conoce al Señor busca su felicidad en aquello que posee y acumula. El discípulo, en cambio, sabe que su vida es el Señor, por eso lo espera con afán, porque sabe que Él es su descanso, su alimento y su gozo. En definitiva, uno a quien el Padre le ha confiado su reino vive consciente de caminar hacia el encuentro pleno con el Padre. Para alguien sin fe, en cambio, la vida es angustia, porque la muerte la ve él como un ladrón que le roba todo, mientras que, para quien espera y desea al Señor, la muerte es el encuentro con quien tanto esperaba y deseaba. La vida cristiana, al fin de cuentas, es preparación al encuentro con aquel que llena de sentido y de gozo todo aquello que hacemos. Escuchando a los discípulos todo este discurso, a un cierto punto, Pedro interrumpe para saber si lo anterior se refiere solo a ellos o también a todos en general. ¿Has dicho esta parábola por nosotros o por todos? Por el contexto inmediato, el nosotros no se refiere únicamente a los 12, sino a los discípulos, es decir, a cualquier seguidor de Jesús. Jesús no responde con los mismos términos de la pregunta, sino que cuenta una historia de dos administradores con actitudes contrarias. Dicho sea de paso, no olvidemos que como seres humanos nada nos pertenece. Somos administradores de unos bienes que no son propios. Son dones de Dios, que siempre deben ser dones, para que continúen siendo lo que tienen que ser para beneficio de todos. El administrador del que habla posee dos cualidades: es fiel y es prudente. Fiel, aquel que obra de acuerdo a la voluntad de Dios, y prudente, aquel que inteligentemente comprende esa voluntad del Señor. Quien posee esas dos cualidades podrá asumir la responsabilidad de hacer que no falte el pan a los hermanos, no como amo, sino como servidor, tanto del pan como de los hermanos. Si así se actúa, el premio será la felicidad, la dicha, el gozo, la bienaventuranza. Bienaventurado aquel criado al que su señor al llegar lo encuentre cumpliendo su deber. De verdad le digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero está el caso también del otro administrador, que se dice para sí que el Señor tarda en llegar. La enseñanza es que no por el hecho de la tardanza podemos despreocuparnos del ser fieles y del vigilar. El Señor tarda no porque incumpla la promesa de venir, sino porque tiene paciencia para que antes corrijamos los errores. No podemos, con la excusa del retardo, aprovecharnos de la condición y convertirnos en patrones para golpear y ser injustos, embriagándonos en egoísmo, comiendo y bebiendo como el rico Epulón, pues de todos modos el Señor llegará en cualquier momento y lo castigará con rigor, mandándolo al destino propio de los infieles. Concluye el escrito de hoy recordándonos que al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confía, mucho se le pedirá. Hacia esta llamada de atención va encaminada toda la anterior historia. Esta llamada es lo verdaderamente importante de la respuesta que el Señor Jesús da a Pedro. Que el Señor nos ayude a hacernos conscientes de ser administradores. Igualmente pedimos para nuestras autoridades en este día que nunca pierdan esa conciencia de ser administradores, nunca dueños, porque en ese momento se corrompe todo, se daña. No temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino.
de tus bienes dan limosna y guarda en el cielo un tesoro que no acaba, donde no roban ni hay polilla, pues donde guardas tu tesoro, tu corazón también aguarda, pues donde guardas tu tesoro, tu corazón también aguarda. Sean como criados que a su buen Señor aguardan, para que cuando Él vuelva los encuentre en vigilancia, y sean como el padre de familia que resguarda, para que así el ladrón por un boquete no entre en casa. Estén dispuestos a dar siempre respuesta a todo el que les pida razón de su esperanza y fe. Háganlo con dulzura y respeto. Aspectos doctrinales desde la teología y el magisterio para conocer mejor el tesoro de la fe que profesamos. Queridos hermanos y hermanas, 50 días después de la Pascua, los apóstoles vivieron un evento que superaba sus expectativas. Ellos estaban reunidos en oración, fueron sorprendidos por la irrupción de Dios que no tolera las puertas cerradas. Las abrió con un viento impetuoso, llenó toda la casa. Al viento del Espíritu se une el fuego que recuerda la zarza ardiente en el Sinaí, donde Dios habló y dio los 10 mandamientos. En el fuego Dios da su palabra, que es viva y eficaz, que anima, ilumina y prueba los corazones. La Iglesia nace del fuego del amor, de un incendio que arde en Pentecostés y manifiesta la fuerza de la palabra de Cristo resucitado, llena de Espíritu Santo. La palabra de los apóstoles se llena del Espíritu del Señor y es palabra nueva, como si fuera traducida en todas las lenguas posibles. Es el lenguaje de la verdad y del amor, que es el idioma universal que todos pueden comprender. El Espíritu Santo es el artífice de la comunión y de la reconciliación, que sabe derribar las barreras que dividen y hace crecer a la Iglesia más allá de los límites humanos. Los seguidores de Jesús son los que viven según el Espíritu, porque Él es quien mueve los corazones para acoger la salvación que viene a través de Jesucristo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. En modo particular, a los peregrinos de la diócesis de León, acompañados por su obispo, Monseñor Julián López Martín. Los invito a que pidamos al Señor experimentar un nuevo Pentecostés en nuestras vidas, para que el Paráclito dilate nuestro corazón, haciéndolo semejante al de Cristo, y así podamos testimoniar su amor en medio del mundo y de las personas que nos rodean. Que Dios los bendiga. Caminando con la diócesis. Hacer de la Iglesia la casa y escuela de comunión es el gran desafío que tenemos en el milenio que comienza, para ser fieles al designio de Dios y a las profundas esperanzas del mundo. El ser y qué hacer de nuestra Iglesia, que desde las diversas actividades en cada comunidad hace visible la obra del reino. Saludo muy especial a todos los que siguen este audio, este tema sobre la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Iniciamos el tema de este mes de agosto que se titula Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Y el tema para esta primera semana se titula El proceso de Jesús luego de ser tomado preso por las autoridades.
Este tema fue desarrollado por el padre Juan Pablo Pérez, a quien agradecemos por su reflexión. La predicación cristiana se ha fundamentado principalmente en el misterio pascual de la cruz y de la resurrección de Cristo. Es también este motivo el que nos reúne hoy como comunidad parroquial para meditar en el proceso de Jesús. Luego de ser tomado preso por las autoridades, meditemos estos misterios con fe y convicción. Bienvenidos y bienvenidas a reflexionar este tema sobre el proceso de Jesús luego de ser tomado preso por las autoridades. Y mis quejas ya no tienen razón. Hoy enfermo, Señor, voy a buscarte. Si tú quieres, te alabaré en la cruz. Yo te ruego, cambie. Oración. Señor Todopoderoso y Eterno, tu Hijo Jesucristo, en cumplimiento de la voluntad, se hizo hombre y murió en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad. Concédenos en tu bondad que aprendamos las enseñanzas de tu pasión y merezcamos participar de su resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero ser, oh Señor. El texto bíblico que vamos a reflexionar esta semana está tomado del Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículo 12 hasta el versículo 23. Entonces la corte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, le ataron y lo condujeron primero a casa de Anás, pues era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que muriera un solo hombre por el pueblo. Seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo. Este discípulo, como era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el atrio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Entonces salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo pasar a Pedro. La muchacha portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Respondió él: No, no lo soy. Los nervios y los guardias estaban calentándose en torno a unas brasas porque hacían frío. También Pedro estaba con ellos calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su doctrina. Jesús le respondió: He hablado abiertamente ante todo el mundo, he enseñado siempre en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he hablado nada a ocultas. ¿Por qué me preguntas? Pregunta a lo que me han oído de qué les ha hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias presentes dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Palabra del Señor. Iluminación doctrinal. Fue crucificado él, que como todos vivió en la carne, pero no con pecados semejantes, pues no fue llevado a la muerte por la avidez de riquezas, pues era un maestro en la pobreza y en la renuncia a los bienes. No fue condenado por su pasión libidinosa, el que dijo claramente: todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. A nadie golpeó o hirió con soberbia, sino a que quien lo golpeaba le mostró la otra mejilla, y no despreciaba la ley, sino que la llevaba a su plenitud. No acusaba de falsedad a los profetas, pues él era el que había sido anunciado por ellos. No defraudaba en los pagos, pues curaba sin cobrar y gratuitamente. No pecó en modo alguno, ni de palabra, ni de obra, ni de pensamiento. El que no cometió pecado y en cuya boca no se halló engaño. Él, que al ser insultado, no respondía con insultos. Al padecer, no amenazaba. Que no vino a la pasión forzado, sino por su propia voluntad, y a quien le dijo que tuviese compasión de sí mismo, le dijo aquello de: apártate de mí, Satanás. Han señalado la
Iluminación pastoral. El Sanedrín declaró a Jesús reo de muerte como blasfemo, entregándolo a los romanos para que éstos lo mataran. Entre los mismos judíos había confusión respecto a Jesús, actitud que puede subsistir hoy en día en muchos cristianos. Los judíos no son responsables colectivamente de la muerte de Jesús porque muchos fueron manipulados, obrando también por ignorancia. Por el contrario, la Iglesia imputa a los cristianos la responsabilidad en el suplicio de Jesús, pues nuestros pecados alcanzan a Cristo. Reflexión. Frente a su trabajo o estudio, ¿sería usted capaz también como Pedro de negar a Jesús? ¿Lo ha hecho en algún momento? ¿Qué significa para nosotros hoy ser responsables de la muerte de Cristo? ¿Se siente conmovido con el proceso de Jesús? ¿Cuál hubiese sido tu actitud? Compromiso para la semana. Durante la semana voy a visitar un día 15 minutos a Jesús en el templo y en su presencia leeré y meditaré algún relato de la pasión que nos presentan los evangelistas al final de cada evangelio. Oración a Nuestra Señora de las Nieves. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos encomendamos a ti, salud de los enfermos, que ante la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de la diócesis de Vélez, sabes lo que necesitamos y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que Jesús nos dirá, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha tomado sobre sí nuestros dolores para llevarnos a través de la cruz al gozo de la resurrección. Amén. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas de quienes estamos en la prueba y líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Tengo un jardín de flores para ti, Virgen María, las más hermosas son las rosas que tienen perfume de ti. Es justo bendecirte, Padre nuestro del cielo, porque Jesús nos mostró el camino de la felicidad verdadera, el auténtico tesoro que solamente en ti podemos alcanzar. No permita, Señor, que prefiramos tener cosas a ser personas, pues más que bienes materiales, necesitamos razones para vivir, para amar y para compartir con los hermanos todo aquello que tenemos, sea poco o sea mucho. Enséñanos por tu Espíritu la sabiduría de la vida y ayúdanos, Señor, a elegir alegremente ser pobres con Cristo, sin amontonar bienes perecederos que defrauden nuestro corazón. Así cuando tú vengas, nos encontrarás con las manos ocupadas en la tarea de amarte a ti y a nuestros hermanos. Amén. Oh Dios, fiel a tus promesas, que te ha revelado a nuestro Padre Abraham, permite que podamos vivir como peregrinos en este mundo, para que vigilantes en la espera, podamos acoger a tu Hijo en la hora de su venida. Él es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Bendícenos, Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Consagremos a Colombia a la protección de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Que ella interceda y acompañe a nuestros gobernantes y a nuestro país. ¡Feliz semana! La Madre de Dios en nosotros. María, tu nombre encierra dulzura, ternura. Tu amor es tan grande que hace que el hombre te ame cada día más. Domingo con la Iglesia. Muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, Jesús resucitó. Se apareció a María Magdalena, a 2 de sus discípulos y por último,
Estando los 11 discípulos a la mesa, se les apareció. Es domingo con la Iglesia. La diócesis de Vélez comparte sus experiencias de fe y su camino pastoral de nueva evangelización, con la coordinación de la Delegación de Comunicaciones. En la luz del nuevo día que amanece,